El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo, pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. María Santísima fue preservada de todo pecado. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 8 de diciembre, año 2023. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy esta solemnidad grande y maravillosa en la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y para hablar de la Inmaculada Concepción hay que hablar del Papa Pío IX, que es el Papa clave en la declaración de ese dogma en la Virgen María. Es el Papa Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, un poquito largo el nombre del Papa, y fue el Papa número 255 en la Iglesia Católica, y es el Papa que propiamente declara con una bula, una epístola apostólica, hablando de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¿Cómo hablar de este tema tan interesante de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María? Lo primero que habría que decir es que María fue preservada de todo pecado original. Ese es como el principio fundamental. La Iglesia Católica, a través de los escritos bíblicos y a través de la experiencia de la historia sagrada, llegó a la conclusión de que Dios preparó y dispuso para la humanidad que hubiese una madre que fuera limpia de todo pecado, que fuera virgen, que fuera preservada, que se conservara para ejemplo de la misma humanidad. Ahora uno puede recorrer la Santa Biblia y encontrar perfectamente cómo empieza todo en el mundo de Dios, la idea principal de que exista una madre para la humanidad y que sea ejemplo de virtudes, de santidad y de perfección, que no haya la mínima huella de pecado, que no exista ninguna posibilidad. Uno tendría que remontarse por allá al siglo VIII con el profeta Isaías, cuando el profeta le cuenta a la humanidad quién va a ser la mamá de ese niño que viene a salvar la humanidad y a ser el Mesías. Y el mismo profeta Isaías va a decir quién es la mamá, va a decir su limpieza de corazón, de alma, va a ser una mujer virgen, muy jovencita, y ella se va a encargar de que suceda eso en la humanidad. Entonces ya tenemos un punto de referencia que se llama el siglo VIII antes del nacimiento de Jesucristo. Aparece ya la noticia de que va a haber una mamá y que tiene todas esas cualidades. Antes de que empiece ya el movimiento de la llegada del Hijo,
aparece el texto de un evangelio que se llama el Evangelio según San Lucas, y en el capítulo primero de ese evangelio es cuando le dicen a la humanidad que esa niña tiene la gracia de Dios, es limpia, es la llena de gracia. Con esa palabra sería suficiente. Y así lo lee uno en una Biblia. El ángel de Dios fue enviado a una ciudad de Galilea, a una virgen que estaba comprometida con un señor José, y el ángel la saludó y le dijo que charitomeni, esa es una palabrita en griego, que traducida significa la llena de gracia, que charitomeni, la llena de gracia, es decir, el Evangelio según San Lucas habla de la Santísima Virgen María, como Dios lo pensó desde un principio ad eterno, dicen los que manejan latín, desde la eternidad ad eterno, para que ella fuera la madre del Salvador. Ahora, esa es la fiesta de hoy, hablar de la Inmaculada Concepción. Ya nos quedó claro la idea de que no es una declaración pues así de la iglesia que se le ocurrió decir eso. Tiene fundamento bíblico, tiene fundamento histórico, tiene fundamento en los dogmas que hay en la Iglesia Católica, que son 4 dogmas de la Virgen María. Entonces los dogmas han sido importantes para la vida de la fe de nosotros los católicos, para la vida de la Iglesia, de todas aquellas personas que profesamos la religión católica. Alguien enseñó que hay que definir las cosas para poderlas entender. Si tú defines, entiendes, y si tú crees en eso, lo podrás entender. San Agustín de Hipona decía, credo ut intellegas, para decir creo en eso y lo puedo entender. Estos son asuntos de fe, esto no son demostraciones científicas. Entonces aquí se necesita creer como principio. Entonces, ¿qué es un dogma en la Iglesia Católica? Es una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral. Es revelada por Dios, es transmitida por los apóstoles, es conocida por la Sagrada Escritura, por la tradición, y la propone la Iglesia para que los fieles católicos entendamos en qué creemos y dónde nos movemos. Así pues, para bendición de la Iglesia Católica y para la luz en la vivencia de la fe, los católicos entendemos el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es un dogma que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Escuchemos la definición. María nace santa. María nace inmaculada. María ya existía en la mente de Dios y cuando ella llegó al mundo ya venía dispuesta para que pudiera cumplir su misión. Entonces el buen Dios dispuso la perfección de la obra de la salvación. Para enviar a su Hijo, pensó en la posibilidad de que la persona que nos iba a regalar ese don precioso debería nacer preservada de todo pecado. Eso es lo que le llamamos en la Iglesia Católica el dogma de la Inmaculada Concepción, preservada de todo pecado. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX un 8 de diciembre del año 1854. Y hay una bula, Ineffabilis Deus, Dios siempre es providente, esa carta apostólica que declara el dogma de la Inmaculada Concepción, como que Dios siempre se acuerda, Dios es muy benevolente, es muy querido, muy misericordioso con la humanidad, y el Papa Pío IX declara que María Santísima es inmaculada. María Santísima nace limpia de todo pecado y eso permite la perfección de la misión que ella cumple, el modelo que ella representa para nosotros los católicos. Sin María, nuestra Madre se conserva todo el tiempo sin pecado. La misma Biblia cuenta que fue llevada al cielo
en cuerpo y alma. Ese es un dogma que se llama el dogma de la Asunción de la Virgen. Fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces uno puede concluir la siguiente, que Nuestra Señora no compartió la muerte, sino que se adormeció y fue llevada a la eternidad por los ángeles. Hace unos pocos meses asistí a un encuentro de formación espiritual para sacerdotes y alguien que daba una charla muy buena sobre la Virgen María lanzó como esa pregunta al público: ¿ustedes qué dicen, señores sacerdotes? La Virgen María murió y fue sepultada, y se quedaron todos en silencio y después comenzaron a decir frases hermosas como entender eso: María se adormeció, o sea, María no compartió la muerte. Entonces la pregunta sería: ¿y por qué usted sabe que eso no fue así? Porque es que nació sin pecado. Esa es la mejor respuesta. María nació sin pecado original. Y también la Escritura nos enseña a los católicos que fue llevada al cielo por los ángeles. O sea que los que vamos a la tierra, como dice la Santa Biblia, acuérdate que eres tierra y en tierra te has de convertir. Regresas nuevamente de donde viniste. María Santísima regresó de donde vino. ¿De dónde vino? Inmaculada, sin pecado. ¿A dónde volvió? Otra vez a la Patria Celestial. Ahí está la respuesta a esa famosa pregunta: si la Virgen murió o no murió. Fue llevada por los ángeles. Nuestra Iglesia Católica exalta la grandeza de María con 4 dogmas. Los católicos conocemos 4 dogmas en la Virgen María. Ya dijimos que es dogma, es una definición de carácter de fe que no puede ser discutida. Se definió y quedó definida. Primer dogma de la Virgen María: es la madre del Hijo de Dios. Segundo dogma: se conservó siempre limpia, sin mancha, virgen todo el tiempo. Incluso la Iglesia Católica dice virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Así lo explica la Iglesia Católica. 3, ella fue concebida sin pecado original. El dogma de la Inmaculada Concepción. 4, la Virgen María fue asunta. Si fue asunta, entonces no murió. ¿Y por qué no murió? Porque no era pecadora como somos nosotros. Nacemos pecadores, nos bautizan con el agua del bautismo, nos regalan los sacramentos, vivimos de los sacramentos como la Eucaristía dominical y nos van sosteniendo los sacerdotes, los catequistas, y nos van educando y nos van haciendo madurar a vivir una vida de fe. El Hijo de Dios entonces nace de una gran mujer, es inmaculada, pertenece al mundo de la sencillez y la nobleza del Espíritu de Dios, es modelo de la perfección en la vida cristiana. También los mariólogos dicen es la nueva Eva que irrumpe en el mundo para mostrar la nobleza, la misericordia, para renovar nuestras vidas. María Santísima fue preservada de todo pecado, se conservó limpia delante de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.